Jesús nunca, durante su tiempo que estuvo ministrando aquí en esta tierra, nunca le puso ninguna enfermedad a nadie. No habla la escritura de eso, mas dice todo lo opuesto, todo lo contrario, y es la verdad. Si Jesús hacía lo que el Padre le mostraba, le revelaba, o lo que el Padre hacía, Él lo hacía aquí también. Entonces el Padre no estaba mandando enfermedad. Cristo no entregó enfermedad a nadie. Vino fue a sanar a las personas de enfermedad. My God, gloria a Dios por eso. Comienza a pensar de esta manera. Comienza a verte como Cristo quiere verte. Sano, sana, sin ninguna enfermedad. Tú ya estás sana, tú estás sano. Tú no tienes que verte como un hombre enfermo luchando contra la enfermedad. No, tú tienes que verte como una persona sana resistiendo la enfermedad. Algunas personas tienen la creencia que Dios es el que envía a nosotros enfermedad. Hoy te quiero mostrar, basado en qué lo hacen ellos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, nos enseña claramente la palabra que los que desobedecían la ley recibían maldiciones. Y una de las maldiciones era la enfermedad y la pobreza. Claramente lo dice en Deuteronomio 28. Pero hemos entrado a un pacto de gracia. Ya no estamos en el pacto de la ley. Hemos entrado al pacto de gracia. Y la palabra claramente nos dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La enfermedad era parte de la maldición de esa ley. Nos redimió Cristo de toda maldición. La voluntad de Dios es que tú seas sano, que no estés enfermo, que no estés enferma. Dios no está enviando enfermedades. Dice la escritura en tercera de Juan capítulo 1, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Yo deseo, esto es Pablo hablando inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Yo deseo que tú seas prosperado, que tú prosperes en todo, en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Oh my God, aquí nos habla del alma, del cuerpo y del espíritu. Tu espíritu es nuevo cuando recibiste a Cristo. Tienes un espíritu perfecto. Tu alma debe ser transformada y tu cuerpo puede ser sano. Eso lo hizo Jesucristo ya por nosotros en la cruz. Estamos en un nuevo pacto de gracia. Oh my God. La voluntad de Dios es que tú seas sano, repito. Jesús hacía solamente el bien. Cuando estuvo Él en esta tierra, hacía lo que el Padre le pedía. Es más, te voy a leer. En Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús, le estaba hablando Jesús, y dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. En otras palabras, Jesús no hacía nada sin que el Padre se lo revelara, sin que el Padre le mostrara. Jesús hacía lo que veía al Padre hacer. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
Jesús nunca, durante su tiempo que estuvo ministrando aquí en esta tierra, nunca le puso ninguna enfermedad a nadie. No habla la escritura de eso, mas dice todo lo opuesto, todo lo contrario, y es la verdad. En Mateo 4:23 lo dice claramente. Nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso era lo que hacía Jesús. Iba de sinagoga en sinagoga, estaba predicando la palabra y sanaba a las personas de toda enfermedad, de toda dolencia. Si Jesús hacía lo que el Padre le mostraba, le revelaba, o lo que el Padre hacía, Él lo hacía aquí también. Entonces el Padre no estaba mandando enfermedad. Cristo no entregó enfermedad a nadie. Vino fue a sanar a las personas de enfermedad. My God, gloria a Dios por eso. Nosotros tenemos que entender esta verdad y esta revelación. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dios quiere lo mejor para ti. Él quiere que tú prosperes en todas las áreas de tu vida, y eso incluye tu sanidad, tu salud, que estés saludable. Vaya, comienza a pensar de esta manera. Comienza a verte como Cristo quiere verte, sano, sana, sin ninguna enfermedad. Tú ya estás sana, tú estás sano. Tú no tienes que verte como un hombre enfermo luchando contra la enfermedad. No, tú tienes que verte como una persona sana resistiendo la enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús, que recibas esto. Amén. Ahora bien, las personas se enferman, es cierto. El Espíritu Santo de Dios puso en mi corazón de compartir una de las razones por las cuales las personas se enferman. Y quiero llevarte a la escritura en el libro de Juan, capítulo 5. Viene Jesucristo entrando a Jerusalén, y cuando entras se dirige a un lugar que se llama el estanque de Betesda. Cuando entra allí estaban todo tipo de enfermos. Allí hay paralíticos, hay cojos, hay ciegos, todo tipo de enfermedad allí. Y se reúnen en este estanque de agua esperando que un ángel llegue y haga mover las aguas, y tan pronto después de que las aguas se mueven, el primero que se metía al estanque era sanado. Y eso estaba pasando, era algo sobrenatural y la gente lo sabía y era verídico. Se metía y el primero que se metía era sano. Yo no sé cuántos de ustedes están listos para creer esto, listos para creerle a Jesús. Es el momento de creerle a Jesús. Jesús entró allí y vio a un hombre que llevaba 38 años, dice la escritura, 38 años enfermo. Y estaba postrado en una camilla al lado del estanque, esperando que el ángel viniera, moviera el agua para él meterse. Jesús tiene este encuentro con él. Y estas son las palabras que Jesucristo comparte con este hombre. Dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Le preguntó. Hoy Jesús te está preguntando: hija, ¿quieres ser sana? Hijo, ¿quieres ser sano? Oh my God. Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En otras palabras, en vez de decirle: sí, Señor, yo necesito ser sano, yo quiero ser sano, le sacó una disculpa primero. Jesús le dijo: levántate,
toma tu lecho y anda. A hombre bendecido. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día, dice la escritura de Dios. Por eso perseguían a Jesucristo, porque andaba sanando en día de reposo. Los religiosos, oh my God. Pero después de ese momento, este hombre sano ya se fue a celebrar. Jesús salió por otro lado, pero después hubo otro encuentro, un segundo encuentro que tiene Jesús con el hombre que sanó, con el paralítico de 38 años de enfermedad, se lo vuelve a encontrar. Y escúchame muy bien las palabras que Jesús le dice a este paralítico, bueno, al que era paralítico, que ahorita está sano. Le dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, ya el paralítico iba al templo. Hay muchas personas que al recibir el milagro de sanidad, inmediatamente comienzan a buscar de Dios. Hay milagros que Dios hace para poder que las personas lleguen a su reino, que conozcan de Jesucristo. Y yo creo que eso va a pasar con muchos de ustedes que me están viendo. Milagros van a comenzar a ocurrir en tu vida y vas a comenzar a seguir a Jesucristo. Vas a creer en sus promesas. Vas a ser de los que siguen la voluntad de Dios. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Oh my God. Le dijo al que era inválido, aquel que se encontró en el estanque, en el estanque de Betesda, no vuelvas a pecar para que no te llegue una enfermedad mayor. Está claro en la escritura y dicho por Jesús que el pecado te puede originar una enfermedad. La práctica del pecado puede hacer que tu cuerpo se enferme. Ahora bien, quiero aclarar esto muy bien. No todos los pecados producen enfermedad, porque si eso fuese así, todos estuviéramos enfermos. Hello. Hello. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice la escritura. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No todos los pecados originan enfermedad. Ahora bien, te quiero aclarar algo. El pecado nunca fue creado por Dios. Repito, el pecado nunca fue creado por Dios. El pecado fue originado por el mismo diablo. Cuando se rebeló, nació el pecado. Él es el autor del pecado. Y lo transfirió a la humanidad cuando Adán y Eva le dieron autoridad, la autoridad que Dios les había dado a ellos, cuando creyeron en su mentira. Entonces la humanidad fue corrompida con el pecado. Pero el pecado nunca lo creó Dios. El pecado tiene su origen, el autor del pecado es el diablo, y el pecado tiene consecuencias. Hello, hay alguien escuchando aquí. La palabra claramente dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Oh my God. La dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva de Dios es algo bueno para ti. Mas el pecado tiene consecuencias. Y el pecado no lo creó Dios, lo creó el diablo. Hello. Oh my God. Ahora bien, aquí te quiero llevar. En la escritura nos dice claramente en diferentes versículos diferentes enfermedades que llegan a través de ciertos pecados.
y yo hoy te quiero compartir únicamente 2 de ellos que el Espíritu puso en mi corazón para compartir. Uno de ellos es participar de la comunión indignamente. Pero muchas personas han tergiversado este versículo y han concluido que simplemente participar de la comunión indignamente es cuando tú estás en pecado, de cualquier pecado. Pero no es lo que dice la Escritura realmente. Te quiero enseñar lo que dice 1 Corintios 11:27. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es indignamente? El que coma de este pan indignamente será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. ¿Qué es indignamente? Vamos a ver. Por lo tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Aquí voy. Porque el que come y bebe indignamente, y aquí lo explica, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. En otras palabras, muchas personas se enferman y hasta muchas se pueden morir porque están participando de la comunión indignamente. ¿Qué es indignamente? Vuelvo un momento al versículo y te lo aclaro. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sin discernir, sin recibir la revelación de lo que hizo Jesucristo con su cuerpo en la cruz del Calvario. Sin el entendimiento, sin poder creer, las personas que están participando de la comunión sin tener la revelación de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Jesucristo en el madero llevó todos los pecados de la humanidad. Jesucristo nos dio libertad. Jesucristo nos dio sanidad. Jesucristo se sacrificó para que nosotros fuéramos reconciliados con el Padre. Redimidos de toda maldición. Si tú no crees en esa revelación de lo que pasó en la cruz, si tú no crees en Jesucristo que es el Hijo de Dios, si tú no has recibido esa revelación y participas de la comunión, entonces eso puede llegar a ti. Dice la Escritura claramente en Romanos 14:23 que todo lo que no se hace en fe es pecado. Todo lo que tú no haces en fe es pecado. Si tú no estás creyendo, si tú no tienes la fe para creer lo que Jesucristo hizo y estás participando de la comunión, es pecado. Y ese pecado tiene una consecuencia. Oh my God. Hay otro que el Espíritu Santo de Dios puso en mí para compartir. Y te lo voy a enseñar con una escritura que es muy clara y es muy enfática. Dice lo siguiente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí le está hablando a los hijos que tienen sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oh my God. En otras palabras, tú cuando estás honrando a tus padres, a tu madre y a tu padre, dice la Escritura, te va a ir bien y tendrás una larga vida. Pero mi pregunta, y es obvio, es: ¿qué pasa cuando tú deshonras
a tu padre, a tu madre. Pasa lo contrario de lo que dice la Escritura. No te va a ir bien y tus días se acortan. Pensemos, ¿cómo se pueden acortar tus días? Generalmente una persona se puede morir antes de tiempo, de su tiempo, es por una enfermedad, un accidente, cosas que puedan pasar. Hay muchas personas hijos que están deshonrando a sus padres y eso les trae una consecuencia. Es pecado y el pecado puede producir esa enfermedad. My God, no sé si el Espíritu Santo de Dios te puede estar hablando hoy. Has respetado a tus padres, los estás honrando, estás yendo en contra de ellos, estás levantándoles las voces. Hay algunos que se sobrepasan y más bien generan autoridad sobre sus padres, cuando tu padre y tu madre seguirán siendo tu autoridad. No importa qué tan viejo o vieja o qué tan maduro o madura estés. Hay una jerarquía, hay que respetarla, hay una autoridad. Y tenemos que someternos a esa autoridad. Tenemos que honrar a nuestros padres, a nuestras madres, hablarles con amor, tratarlas con cariño, respetarlas. My Lord Jesus, ¿cuántas personas pueden disfrutar mucho más de la vida, de cosas buenas y prolongar sus años de vida en esta tierra solo si ponen en práctica la honra a sus padres? Oh my God. Ahora bien, muchas personas de repente están acarreando enfermedades a causa de la práctica del pecado. Pero hoy yo te tengo buenas noticias. Cristo murió por ti y se llevó todos tus pecados. Cristo murió por ti y se llevó todos tus pecados. Lo único que tú debes de hacer es arrepentirte, reconocer eso que estás haciendo mal, recibir el perdón de Dios y entender que Cristo murió por ti en la cruz, llevándose los pecados y llevándose toda enfermedad. Cuando Jesús fue a la cruz, y quiero que entiendas esto y lo creas y lo vivas. Cuando Jesús fue a la cruz, no solamente se llevó tus pecados, se llevó también tus enfermedades. Hello, lo dice claramente Isaías 53, 4, 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Cómo dice la Escritura? Ciertamente se llevó Cristo nuestras enfermedades en el madero. En su cuerpo, Cristo se llevó toda enfermedad. Lo único que tú tienes que hacer es creerlo, que ya Él se lo llevó para que tú recibas tu sanidad. Sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Por su llaga, por sus heridas, tú y yo ya fuimos sanados. Quiero que repitas ahí: yo ya fui sanado por las heridas de mi Señor Jesucristo. Él se llevó toda enfermedad en la cruz. Yo ya fui sano, yo ya recibo sanidad. Ahora mismo quiero que veas lo que ocurrió en la cruz. Quiero que recibas esa revelación. Cristo murió en la cruz por ti, y se llevó toda enfermedad. No quiero que te veas más enfermo. Mírate sano, resistiendo la enfermedad en nombre de Cristo Jesús. Oh my God, estos son buenas noticias. Jesús
quiere que tú seas sano. Siempre Dios quiere lo mejor para ti. Oh my God. Y estando Jesús allí en el estanque de Betesda, cuando se encontró a este paralítico, Jesús le hizo una pregunta: ¿quieres ser sano? Hoy Dios te está preguntando: ¿tú quieres ser sano? ¿Tú quieres ser sana? Pero este hombre paralítico no le dijo: sí, ya quiero ser sano. Le sacó una disculpa, una excusa. Hay personas solo dando excusas, justificando su enfermedad, en vez de darle gracias a Dios porque ya recibieron la sanidad. Hello, hay alguien escuchando aquí. Por sus heridas tú ya fuiste sanado. La escritura lo dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Te lo está diciendo Dios. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Yo lo recibo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tú estás sano. Tú estás sana en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen y cuántos lo reciben hoy? Amén. Si hoy Dios ha hablado a tu corazón, si el Espíritu Santo de Dios ha traído convicción en ti de hacer un cambio radical, de no seguir en la oscuridad o participando del pecado que estás participando, y decirle: Señor, límpiame, purifícame. Hoy quiero recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Si es este el momento para ti, hoy quiero que me acompañes con esta oración que va a cambiar tu destino por siempre. Simplemente repite creyendo en tu corazón, confiésalo con tu boca. Padre Celestial, hoy reconozco que he estado apartado de ti. Hoy reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y hoy hago un pacto de seguirte y honrarte el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, si tú hiciste esta oración creyéndolo, yo te aseguro que tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Tienes vida eterna, perdón de los pecados. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en todos estos hombres, mujeres, jóvenes, cambiando sus vidas, transformando sus corazones. Te felicito y quedo a la expectativa de grandes cosas que Dios va a hacer en tu vida. Y también quiero felicitar a todos aquellos que siguen compartiendo nuestros mensajes. Hoy te felicito. Esa es la obra que Jesucristo nos envió. Sigamos bendiciendo a otras personas que no conocen de Dios. Nos vemos el próximo fin de semana. Amén.